Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Hoy tengo una palabra sublime, exquisita, que anhelo ardientemente que usted reciba e internalice y ponga por obra en el dulce nombre de Jesús. La misma la he titulado La justificación es por la gracia y es conforme a lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a Tito, donde él nos está señalando algo sumamente sublime, exquisito. Y comienza diciéndonos el apóstol Pablo en este capítulo, instruye a Tito sobre el modo de exhortar a los fieles a que se conduzcan como es debido con los demás. Y eso se extrapola a usted y a mí, amado hermano, porque la Biblia no es para interpretación privada. Leamos. Tito, tercer capítulo, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para que nosotros también, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual dejamos en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Comienza con una exhortación a someterse a las autoridades legítimas. En el versículo 1 del tercer capítulo de Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Al referirse en 1.16 a los judíos trastornadores, ha dicho que estaban descalificados en cuanto a toda buena obra. A los fieles, en cambio, piden que estén prestos para toda buena obra. Esto tiene estrecha relación con la sumisión y obediencia a las autoridades, pues donde la buena ciudadanía demanda acción comunitaria, el cristiano debe ser siempre cooperativo con todo lo que no está implicada en ninguna cuestión de conciencia. Número 2. Dice luego cómo han de comportarse con sus conciudadanos. En el segundo versículo, que a nadie disfamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Analicemos algunos términos para entenderlos mejor. A, ese verbo, blasfemen, que usa Pablo, significa en este contexto decir mal, lo cual puede entenderse de varias maneras: insultar o injuriar, calumniar o difamar, y esto es hacer daño de palabra. De labios de creyentes no deben oírse semejante lenguaje. El griego amakous designa a los que no son amigos de luchas, es decir, los que se abstienen de toda pelea, los que se abstienen de toda contienda o pendencia. Esta recomendación es especialmente necesaria en una sociedad donde por todas partes había de tropezarse con hombres de mentalidades opuestas. El objetivo
pieques, y su mejor traducción es indulgente. Contar que en esa expresión no se ve asomo de debilidad o connivencia con el mal, sino una benignidad que al ser comprensiva con la debilidad ajena es ecuánime y benévola, sin el espíritu justiciario de quien exige siempre medidas estrictas. La virtud que corona las otras tres que le preceden es la mansedumbre o dulzura de ánimo, fruto directo de la humildad. Como el término manso tiene hoy en día tonalidades peyorativas, es decir, se puede ver como cobarde, débil, lento, genuinamente humildes, pero quizás convendría conservar lo de mansedumbre, virtiendo en cambio apacibles. Esta mansedumbre, lo hemos dicho más de una vez, no tiene nada de cobardía, sino que más bien es la quinta esencia de la valentía, como lo es del dominio de sí mismo. Virtud muy rara, porque es virtud muy alta, ya que en las cimas escasean la vegetación. Lo de una relación con toda clase de personas añade nuevo brillo a la virtud de la mansedumbre, puesto que no es difícil mostrarse apacible con quienes son amigos, virtuosos, apacibles, pero serlo también cuando hay que corregir a los que caen en alguna falta o a los que se oponen y contradicen, ya es más difícil. El que guarda su ánimo sereno frente a todas las embestidas de enemigos y contradictores es un genuino seguidor del crucificado, el Cristo de la gloria. El mejor modo, número 3, de estar preparados para ser apacibles, comprensivos y benévolos hacia los demás es considerar lo que la benignidad de Dios soportó en nosotros antes de nuestra conversión y lo que la gracia de Dios hizo con nosotros cuando nos salvó. Veamos el tercer capítulo de Tito en el tercer versículo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes o rebeldes, el conocido apiteis, extraviados, sirviendo como esclavos a concupiscencia y placeres de diversos colores, pasando la vida en malicia y envidia, ociosos, es decir, aborrecibles, dignos de odios por parte de Dios y de los hombres, tanto de los buenos como de los malos, odiándonos unos a otros. ¡Qué cuadro de maldad! ¿Nos reconocemos en él, amado hermano, amada hermana? Si no es así, hemos olvidado la convicción de pecado que un día debió atenazarnos el corazón. Pero sí, por la gracia de Dios, no lo hemos olvidado. Sabemos ser benévolos con los demás como lo fue Dios con usted y conmigo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el apóstol Pablo desde una lista parecida a los del tercer versículo, pero en ese versículo 3 no dice erais, sino éramos, incluyéndose a sí mismo. Así puede incluirse también en la gloriosa manifestación de la gracia de Dios, manifestación que está descrita aquí. En todo caso, es la conducta de Dios la que debe de servir de modelo para el cristiano. Vamos por partes. Pero cuando apareció desde arriba la benignidad y el amor a los hombres, de Dios nuestro Salvador nos salvó, no en virtud de obras de las que en justicia hubiésemos hecho nosotros, sino conforme a sus misericordias, mientras que Él nos salvó, se halla al final de la frase y adquiere así su correspondiente énfasis de colocación. En los versículos 5 al 7
el apóstol describe la obra del Espíritu Santo. Veamos, Tito, tercer capítulo, versículos 5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la cual dejamos en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mediante el lavamiento de regeneración y renovación del Espíritu Santo, que es el agente de esta obra, que derramó Dios sobre todos nosotros, ricamente mediante Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia de aquel seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La última frase puede leerse conforme a la esperanza de la vida eterna o herederos en esperanza de la vida eterna. Analicemos algunos puntos en específico. El avivamiento que hallamos en el versículo 5b es un baño espiritual. Ese lavamiento espiritual se lleva a cabo cuando el Espíritu Santo, el agente ejecutivo, regenera y renueva. Esto no lo hace en dos etapas, sino en una sola etapa, al marcar el primer vocablo el comienzo de una nueva vida, y el segundo, el proceso continuo que la puesta en marcha de esta nueva vida requiere, el discipulado. El Espíritu Santo derramado sobre nosotros por el Padre y por el Hijo. Ese es el que, una vez justificado por la gracia de Dios, pone en nosotros, al Espíritu Santo, la adopción de hijos, por la que somos hechos herederos de la vida eterna en Dios. Número 4. El lavamiento de regeneración está simbolizado en el bautismo de agua. Pero al ser un lavamiento espiritual, sus efectos se obtienen antes del bautismo y aún así sin el bautismo en aguas. Al final de una porción tan densa en doctrina de la salvación, el apóstol Pablo pronuncia por quinta y última vez en Tito, en el tercer capítulo, en el versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amados hermanos, amadas hermanas, la frase palabra fiel, esto es digna de todo crédito, es esta, refiriéndose a todo lo que ha dicho en los versículos 4 al 7. Y para poner de relieve la importancia de las enseñanzas que en dichos versículos ha expuesto, continúa diciéndole a Tito, a usted y a mí, y en estas cosas quiero que se trata de un mero deseo, sino de un mandato que insista con firmeza, para que los que han creído en Dios se interesen o pongan todo empeño. Una vez más, la fe y la confianza en Dios son una actitud permanente después del acto inicial de fe mediante el cual fuimos salvos. Y en la medida que esa actitud de fe se mantenga viva, se mantendrán también vivo el celo por ejercitarse en buenas obras, porque estas cosas, añade Pablo al final del versículo 8, es decir, las mismas a las que ha aludido al comienzo del mismo versículo. Estas cosas no solamente son excelentes en sí mismas, sino también buenas y útiles a los hombres, es decir, a los seres humanos de todas las clases, y traen vida, luz, gozo y paz, donde antes había muerte, tinieblas, tristeza y miedo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, les he presentado esta preciosa palabra, la cual estoy plenamente convencido que ha sido de bendición para usted también, al igual que ha sido de bienaventuranza para mí. Le pido encarecidamente que le dé like, amado hermano, que se suscriba, que le dé a la campanita
para que reciba de YouTube una notificación cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje llegue a personas que usted ama, para que esas personas que usted ama sean edificados, consolados y exaltados en el dulce nombre de Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.